Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes? Gracias por estar con nosotros y queremos iniciar este programa felicitando a todos los padres nicaragüenses. Estamos este 23, el Día del Padre, todo este fin de semana lo están celebrando a los hijos, sobre todo aquellos padres que saben de y ejercen una paternidad responsable. Y también instamos a los que no son, pues a que sean padres responsables, que por ello nos va a pedir cuentas el Señor. Y vamos a criar unos hijos más seguros y que aportan más al desarrollo de su nación. Bueno, y vamos a iniciar presentándoles a ustedes un bloque de noticias nacionales. Entre ellas, bueno, la tormenta tropical y el aniversario también del natalicio de Carlos Fonseca Amador, precisamente en el Día del Padre. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica que la onda tropical número 6 y la zona de convergencia intertropical por el territorio de Nicaragua estarán generando lluvias. Según Marcio Vaca, director de meteorología del INETER, se esperan lluvias y tormentas eléctricas de intensidad leve a moderada, con posibilidad de lluvias fuertes en algunas áreas. El especialista destacó que durante la lluvia podrían registrarse vientos máximos de 25 a 45 km por hora. La temperatura máxima oscilará entre 33 a 35 grados principalmente en el occidente. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional lleno de alegría a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Carlos Fonseca Amador nació en Matagalpa, Nicaragua, un 23 de junio de 1936. Fue un profesor, político, revolucionario nicaragüense y fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto a Santos López, Silvio Mayorga y Tomás Borges Martínez. Entre otros, expresó Miguel Ruiz, secretario general de la CST Roger Barrientos. Carlos Fonseca Amador, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿verdad? Un líder histórico, comandante en jefe de la Revolución Sandinista, ¿verdad? Creador del programa histórico que hasta la fecha tenemos como Frente Sandinista, donde logra conjugar el pensamiento vivo de Sandino, ¿verdad? En ese programa histórico que hoy denominamos Frente Sandinista de Liberación Nacional. Carlos Fonseca, amante de su país, de la unidad, ¿verdad? Luchador incansable. Carlos Fonseca, un destacado joven, ¿verdad? Revolucionario. Viajó muy joven a la Unión Soviética y desde ahí entonces comienza él su preparación, ¿verdad? Y comienza a formarse en un revolucionario con ideas marxistas. Según Ruiz, Carlos Fonseca escribió el libro Un nicaragüense en Moscú, donde plasma la intención de dar a conocer la vida de Rusia, la realidad que el autor presenció durante su estadía en la Unión Soviética. Un nicaragüense en Moscú. Y él expresa en ese libro todas sus vivencias que él tuvo, porque cuando, pues, los que hemos conocido Cuba, la Unión Soviética, perdón, ¿verdad? En Moscú, en aquella es un país totalmente diferente, mucho frío, la comida es diferente, es decir, tenés que adaptarte a todo, además el idioma. Entonces Carlos Fonseca fue a estudiar a la Patricio Lumumba, ¿verdad? Y estudia y se forma políticamente, ideológicamente, y entonces, y a partir de esa formación, él escribe, ¿verdad?
sobre los problemas, cómo ven en el mundo, el concepto del mundo, el tema del capitalismo, el tema del socialismo, ¿verdad? Y cuando viene a nuestra región, cómo implementar todos esos conceptos de carácter político e ideológico que recibió en la escuela, cómo aplicarlo en la vida. Entonces ahí la gran contradicción. Carlos tiene una formación marxista, pero el marxismo también nos enseña que tenés que adaptarte a las condiciones. Detalló que Fonseca falleció un 8 de noviembre de 1976 a la edad de 40 años, en combate en Sinica, Guaslala, Nicaragua. En saludo al natalicio del comandante Carlos Fonseca Amador, del 22 al 25 de junio, el Ministerio de Economía Familiar realizará una serie de productos en artesanía, manualidades, madera, barro, textil, vestuario, cuero y calzado. Se ofrecen productos nacionales como cotonas, billeteras de cuero, fajas de cuero, gorras, trajes típicos, sombreros, una infinidad de productos nacionales. Mi negocio tiene aproximadamente unos 4 años, actualmente solamente es en línea, posteriormente, más o menos entre unos 3 meses aproximadamente, pretendo, ¿verdad?, poner un local fijo para mis clientes. Estos 4 días el pueblo nicaragüense puede recrearse y sobre todo rescatando los juegos tradicionales que se desarrollan en fin de semana desde la terraza número 3 frente a la tarima principal. Asimismo, hacemos una invitación a que apoyen a cada uno de los protagonistas, proveedores, transformadores y cooperativas, ¿verdad?, que se encuentran dentro de todas las actividades que realiza el Ministerio de Economía Familiar. La funcionaria detalló que el día jueves y viernes la feria inicia desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche y el fin de semana inicia de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Dejo con ustedes también un bloque de noticias de mayor impacto a nivel internacional, siempre las tormentas, los huracanes. También vamos a estar hablando de un hecho lamentable en Honduras, y es que mujeres reas murieron calcinadas. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció que encontraron unos escombros en el fondo del océano, aproximadamente a 500 metros de la proa del Titanic. Los restos descubiertos dentro del área de búsqueda del submarino provenían del cuerpo externo de la nave. No obstante, los guardacostas seguirán buscando en el fondo marino más pistas sobre lo ocurrido al sumergible Titán en las profundidades de las aguas del Atlántico Norte. El vehículo parado a distancia subsecuentemente encontró otros escombros. En consulta con los peritos dentro del comando unificado, los restos son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Al determinar esto, nosotros inmediatamente le notificamos a las familias. En nombre de los guardacostas estadounidenses y todo el comando unificado, le ofrezco mi más profundo pésame a las familias. Solamente puedo imaginarme cómo ha sido esto para ellos, y este descubrimiento le dé algún tipo de descanso durante estos momentos difíciles. Básicamente encontramos nosotros varias piezas de escombros que nos hizo saber que eran los restos del Titán. Inicialmente encontramos el cono de la nariz que estaba más afuera de la cámara de presión. Encontramos entonces un campo de escombros grande, y dentro de esta encontramos la cámara frontera de la cámara de presión. Ese fue el primer indicio
que era un evento catastrófico ocurrido. Poco después encontramos un campo de escombros y restos más pequeños. Dentro de este encontramos la otra punta de la cámara de presión de la parte de la popa, que básicamente nos dijo que ese buque a presión había muerto. Como dijo el almirante, nosotros haremos todo lo posible para poder encontrar todos los restos que están allá abajo. Las autoridades afirman que no se ha fijado un plazo para suspender la búsqueda internacional masiva. Los esfuerzos por recuperar el sumergible y los restos de los 5 hombres que murieron en una implosión catastrófica a bordo de la embarcación siguen en marcha. Esto fue un caso extremadamente complejo y aún estamos nosotros trabajando para desarrollar los detalles, para ver lo que ocurrió con este accidente y la respuesta. Y le daremos eso en su momento dado. La compañía confirmó el deceso de los tripulantes y la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que la nave implosionó tras una pérdida de presión catastrófica. Un enfrentamiento entre bandas criminales dentro de una prisión para mujeres en Honduras deja 41 reclusas fallecidas, entre ellas 25 calcinadas. Gobierno dispuso la intervención militar del establecimiento. La viceministra de Seguridad y presidenta del Instituto Nacional Penitenciario anunció la medida de intervención en respuesta a los disturbios. 5 equipos de medicina forense trabajan en el levantamiento de los restos de las reclusas que murieron calcinadas. La funcionaria atribuyó el accidente a la criminalidad organizada que ha secuestrado el sistema penitenciario de ese país. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y tus 100 megas de internet con Claro Video más Paramount Plus incluido por $38.99. Además, televisión digital y línea fija. Al renovar tu Claro Hogar, llévate tu TV Samsung Frame 55 pulgadas por $40.46 mensuales. Aprovecha hasta 36 meses con tu pago del 20% de prima. Visita tu centro de atención al cliente más cercano. Con Claro vas a la velocidad de tus sueños. Entre las entrevistas realizadas en esta semana vamos a estar hablando de la paternidad responsable con psicóloga. Vamos a estar hablando la historia de Carlos Fonseca Amador y su natalicio este 23 de junio. Sobre la paternidad responsable. Tenemos para ella a una invitada licenciada en psicología, Iris Leiva. Gracias por estar, Iris, aquí. Ella ha estado con otros temas aquí con nosotros. Claro que sí, es un gusto poder compartir con nuestros amigos y amigas televidentes. Yo voy a hablar y dar mi aporte acerca del daño psicológico que ocasiona en los niños y niñas la paternidad responsable y también la irresponsable, aquel padre que realmente se ausenta estando en la casa o el que se va cuando hay una ruptura en la relación de pareja. De eso estaremos hablando porque no solamente por el Día del Padre, bueno, vamos a abordarlo por
que va a llegar el Día del Padre, pero también todo el año deberíamos de hablar sobre este tema, porque hay un problema serio con el tema de las separaciones. Y es que cuando hay una ruptura en el matrimonio, los padres se divorcian de la madre y también de los hijos, y eso no debe de ser así. El padre que es responsable, que ama a sus hijos, que está consciente de que adquirió un compromiso a la hora de establecer una relación en pareja, debe de saber que aunque el matrimonio se haya acabado, el ser padre no se le terminó, que tiene que continuar con su responsabilidad, y no solo con la parte económica, sino con la parte del tiempo, la dedicación, el amor, la preocupación que debe tener, porque el niño debe crecer saludablemente, sabiendo que no importa que el matrimonio de sus padres se haya roto, pero que el amor de los padres prevalece hacia ellos a pesar de que no están juntos. Sí, es bien importante la figura paterna dentro de un hogar, pero a veces ellos también, hay hombres que son responsables como padres, pero son malos esposos, y eso también se proyecta mal en los hijos, ¿verdad? Entonces, es dañino. Es dañino, correcto. Sí, es dañino, porque una cosa importante que los padres, tanto madre como padre, debe de saber de que cuando la madre le falla a su esposo, está fallándole a sus hijos. Los hijos están sintiendo que le están lastimando a una parte importante de su vida, que es su padre. Y si es el padre el que lastima a la madre, debe de saber el padre que está lastimando a sus hijos y que van guardando un rencor doble, porque a veces cuando la madre se equivoca, el daño a los hijos, como que el hijo lo siente menos, como que hay más consideración acerca de a la mujer. Pero cuando es el padre el que falla, el hijo guarda un rencor increíble y va creciendo con un daño emocional severo, que después en su etapa adulta le cuesta establecer una relación en pareja. Y esto tenemos que tomarlo en cuenta, pero ponerle atención, porque cuando nosotros somos desobligados como padre y madre, bueno, como padre vamos a decir, el daño que se le hace a los hijos es severo, porque no solamente es el hecho de que pierden su seguridad interna, su seguridad emocional, carecen de inteligencia emocional, tienen carencia afectiva porque no tuvieron ese tiempo y esa dedicación que se debe de tener en el hogar. Sí, cuando las parejas se separan, hay uno de los problemas que veo serio es que el papá les habla mal de la mamá a los hijos, o la mamá les habla mal de su papá a los hijos, y eso como que debería de romperse ese vínculo. Se separaron ellos como pareja, pero ellos son la madre y el padre, y creo que eso no es dañino también. Como Grave, porque lo utilizas como una tabla de chantaje, de venganza al niño. Y entonces a quien crees vos que le estás haciendo daño al hablarle mal de su mamá o hablarle mal de su papá, es al papá, ¿no? Y es al niño, porque él no sabe cómo reaccionar. Él ama a sus dos padres, a sus dos progenitores, y entonces siente que no sabe si le dice a su papá, no sabe si le dice a su mamá, y son ellos los que sufren los daños. Y hay otro escenario también importante que lo debemos de valorar, que es cuando, ¿por qué muchos padres se vuelven irresponsables? Porque hay madres que cuando se separan agarran las pensiones que les dan. Las pensiones alimenticias. Así, las pensiones alimenticias que le dan a los hijos, ellas se las gastan en otra cosa. Y no se la dan al hijo. Y no se la dan a los niños. Entonces, eso hace que el padre dice, bueno, yo no voy a estarle dando una pensión a una mujer que no le da nada a mi hijo. Y aparte de eso, el peor error que hace la madre es querer agarrar al padre y quitarle el derecho a ver a su hijo, de ir a jugar con él, o de llevarlo al parque, de llevárselo a su casa nueva donde está viviendo con su familia, porque si no me das dinero yo no te lo presto. Esto es una cosa horrible y no debe ser así. Les voy a decir, padres de familia, cuando ustedes se separen de sus mujeres que tuvieron un hijo, ustedes tienen que hablar claro con ella. Inmediatamente vayan al Ministerio de la Familia y digan al Ministerio de la Familia, me acabo de terminar mi relación y yo quiero tener
una comunicación, quiero crecer que mi hijo crezca conmigo, escuchándome, porque es obligatorio que la madre debe de prestarle su hijo a su padre, le dé pensión o no le dé. Ahora bien, la pensión no debería de ser regulada por el Ministerio de la Familia, debería de ser regulada por el padre mismo. Es decir, me fui de la casa, pero yo tengo unos hijos que yo mismo tengo que darle. Ahora, que la madre se gaste el dinero en otra cosa, ese no es problema de usted. Sé que es cierto que duele el dinero, pero quien va a pagar y ante los ojos de los hijos es la madre. Pero ustedes cumplan con su obligación para que su hijo lo quiera, para que crezcan bien sus hijos y tengan problemas en su etapa adulta. Sí, debe ser bien duro los que no tuvieron nunca una figura paterna, ¿verdad? Y pasaron escuchando además mal del padre. Pero también hay aquellos padres que son altamente responsables dentro del hogar o aunque se hayan separado, ahí están con sus hijos. Y es bueno resaltar el hecho de que existen padres maravillosos. Existen padres que no importan que son malos esposos, fueron malandrines con sus mujeres, pero se fueron de la casa y ellos siguen siendo grandes papás. Y ellos siempre buscan la manera de cómo ir a traer a sus hijos, llevarlos, siempre están pendientes de cómo va su salud. Y hay que reconocer y resaltar a estos padres, que no es que lo vamos a vanagloriar porque obviamente es su obligación, pero tenemos que resaltar y reconocer que existen buenos padres y que a pesar de una ruptura en las relaciones con de los padres o de la madre de los hijos, siempre mantienen ese vínculo, que esto es lo más sano que se debe de rescatar. Ahora, yo creo que la legislación nicaragüense debería de tener en cuenta que regular y ver que cuando los matrimonios se separan o las relaciones se separan y hay hijos de por medio, debería el Ministerio de la Familia ver esa parte de que no se desperdicie la pensión que le corresponde a un niño. Vamos a hablar sobre esta efeméride, que porque hay gente que cree que es por el natalicio, pero no, nos dice que ya existía el Día del Padre el 23 de junio. Tenemos aquí al señor Rafael Casanova, él es un historiador, muchas gracias por estar aquí con nosotros para que hablemos de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista. Pues bien, es una coincidencia, como bien lo decía, de que una figura política de la historia contemporánea, como Carlos Fonseca Amador, haya nacido un 23 de junio de 1936. Coincide no solamente en el día, sino en el hecho de que Carlos Fonseca era un buen padre, era un excelente padre. Bueno, además hay otras cualidades, ¿verdad? Un excelente amigo, tengo entendido, un excelente esposo, un excelente padre, pues. Era un hombre excesivamente, para uno sería excesivamente ético. Sería un hombre ético en ese aspecto. Era muy cuidadoso de esos valores familiares, de los valores del hogar. Y a pesar de las dimensiones, de los altos niveles de responsabilidad que tenía, siendo una personalidad que destacada en tanto funda una organización revolucionaria, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto con otros compañeros, tuvo tiempo para ser también un hombre familiar, ¿verdad? Eso es muy importante. Él proviene de la unión de don Fausto Amador, señor que era propietario, ¿verdad?, de la clase sectores pudientes de Matagalpa, y su madre, Agustina Fonseca, que ejercía, pues, una mujer humilde, ejercía labores de doméstica, y de ahí surge Carlos. Carlos, desde niño hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿verdad? No se trata del hecho de por la personalidad que hay que atribuirle solo por ser el fundador o un ente político, sino desde que sus primeros pasos en la vida fue un hombre preocupado por la superación. El mejor alumno en primaria, estrella de oro en secundaria,
Y ese despertar que tuvo desde su juventud, desde su adolescencia, por cambiar la situación política del país, él fue consecuente con eso. Decía una sociedad de hombres nuevos, de hombres y mujeres nuevas. Él prácticamente quiso ser ejemplar en eso. Y él lo demostró. Para quien entienda las cualidades de un revolucionario, él estuvo a la altura de ser ese ente ejemplar en ese aspecto. Como decía, un buen amigo, buen compañero, ese de camarada, preocupado. Hay que recordar el caso cuando en una clandestinidad bien cerrada, él tuvo que salir a Costa Rica, y en Costa Rica el comando logra sacarlo de la cárcel, pero es herido uno de sus compañeros, el jefe del comando, y ese requería atención médica urgente. Cualquiera puede pensar que los revolucionarios son entes fríos, pero él prefirió ser detenido nuevamente, pero salvarle la vida al compañero, porque al llevarlo al hospital hubiera perecido. Fue capturado nuevamente. Es decir, Carlos fue un hombre entregado en ese aspecto, ejemplar. Cuidaba mucho de la ética y valores a lo interno del frente cuando lo funda, ¿verdad? Sí, mucho cuidado a eso. Era bien crítico. O sea, que recordemos que las revoluciones no las hacen, como dijo alguien, los santos, los ángeles. Son seres humanos. Y él estaba encima siempre de criticar los valores que prácticamente consideraba negativos en compañeros pues muy jóvenes. Recordemos, con los errores propios de juventud, él siempre estaba atento a que eso no se enfilara hacia donde no correspondía con los valores de un revolucionario. Carlos también demostró, no solamente en el elemento, lo que afirmaba con el discurso, sino en la práctica. Cuando él con otros compañeros fundan una nueva alternativa revolucionaria entre 1961 y 63, ya Carlos tenía la experiencia de Chaparral. Ya Carlos tenía también desde 1954 en las células marxistas socialistas de Matagalpa, ya tenía una sólida formación revolucionaria. Cuando opta por este camino de la lucha armada revolucionaria, lo hace convencido, pero además lo lleva a la práctica. Él es herido y casi perece en Chaparral en 1959. Luego participa en la guerrilla Raitibocay y después se traslada a la formación de células urbanas, en donde es detenido junto con, recuerdo que era con ese entonces el combatiente mexicano Víctor Tirado, después comandante de la revolución. Posteriormente, en las células urbanas, en la reconstrucción del núcleo guerrillero, que sería el núcleo guerrillero de Pancasán, Carlos tiene una presencia ahí directa. Y luego el proceso vive la situación de la clandestinidad cerrada, porque querían capturarlo vivo o muerto. Y en esas circunstancias, Carlos nunca retrocedió. Los golpes que sufrió el Frente Sandinista fueron duros. El golpe de Raitibocay, la guerrilla pues desbaratada, descubierta la base guerrillera de Pancasán y mueren valiosos compañeros. Ahí es donde se destaca la perseverancia de un líder. Muchos grupos de guerrilleros desaparecieron, pero el Frente Sandinista persistió. Y ahí tuvo que ver la perseverancia pues, de Carlos, que logró construirlo como una organización revolucionaria, no como un núcleo guerrillero organizado de forma circunstancial, sino fue un partido armado, una organización armada con un proyecto revolucionario que logró estructurarse y prolongarse más allá de su caída heroica en 8 de noviembre de 1976. Carlos siempre luchó por la unidad cuando hubo 3 fracciones del Frente Sandinista, ¿verdad? Sí, él prácticamente partía siempre de la unidad revolucionaria, la unidad del pueblo nicaragüense. Él fue intransigente con lo que él llamaba desviaciones. El proceso unitario tenía que darse a partir del trabajo conjunto, organizaciones. No era una decisión de un pequeño grupo, núcleo, sino de que prácticamente la unidad provenía prácticamente del trabajo en conjunto, de la proyección en la lucha contra el enemigo común, en este caso el sistema y el aparato de dominación somocista. En eso él fue muy persistente, ¿verdad?
Era intolerable con los retrocesos, era intolerable con las desviaciones. Y fue muy crítico y quedaron sus críticas. Pero también un hombre siempre abierto al diálogo con otras fuerzas políticas y como lo demostró en ese gesto de San José, Costa Rica, era muy humano. Bueno, don Rafael, muy importante este 23 de junio, pues hay muchos homenajes, muchos actos conmemorativos a la figura de Carlos Fonseca Amador, que es un símbolo, ¿no? Sí, es importante el hecho de que también sea el día del padre. Del padre y del bibliotecólogo, porque él fue bibliotecario. Sí. En el Ramírez Goyena. Es correcto, en el Ramírez Goyena. Él tuvo la oportunidad de tener una amplitud de conocimiento. Y él insistía en que la militancia tuviera conocimiento en las ciencias políticas, en el conocimiento de la cultura. Él es un hombre que se entrevistó con hombres de la cultura de Nicaragua, como Alberto Torres Espinosa, José Coronel Urtecho, el poeta y sacerdote Néstor Cardenal. Con muchos intelectuales él siempre mantuvo relación y era un estudioso profundo y insistía en que se estudiaran las raíces históricas de Nicaragua. Vamos a hablar también que inició este 21 de junio el solsticio de verano. Eso significa noches más cortas, días más largos. Vamos a estar hablando que un 21 de junio inicia el solsticio de verano. Para eso tenemos al ingeniero David Castillo Pacheco. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, agradecido estoy conversando con María Elsa Suárez, dando la oportunidad para tratar que la educación llegue a la población nicaragüense y a todos aquellos que les interese, pues les interesan por el ámbito científico. Precisamente como usted lo manifestaba, hoy precisamente 21 de junio inicia lo que es el solsticio de verano 2023 para lo que es el hemisferio norte. Para lo que es el hemisferio sur es lo contrario, es el solsticio de invierno. O sea, mientras nosotros sentimos más radiación solar en la parte norte, en el hemisferio sur es lo contrario, sienten más frío, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la radiación solar en sí es sobre lo que es el trópico de Cáncer. Precisamente el día de hoy es el día más largo del año y la noche más corta. El 21 de junio, día más largo del año, noche más corta. Y la noche más Estamos corta. hablando aquí que usted dice que entran en invierno todo lo que es Suramérica. Todo Suramérica, y a verano todo lo que es Norteamérica. Sur de África, Australia, Nueva Zelanda, los países de parte de Brasil, Bolivia, Argentina, Chile. Suramérica. La Antártida, Sudáfrica, Madagascar, todos esos países, Australia, prácticamente entran en la época de invierno. Pero el caso de nosotros es lo contrario, es el solsticio de verano. Como ya habíamos manifestado anteriormente, en Nicaragua de forma indirecta se dan las 4 estaciones del año. Como es primavera, que es el 21 de marzo, lo que es solsticio de verano, que es el 21 de junio, equinoccio de otoño, que es el 21 de septiembre, y el 21 de diciembre lo que es el solsticio de invierno, que es la época que sentimos más frío. Ahora, algo hay que diferenciar, que nosotros estamos a 12 grados de la línea ecuatorial y 12 grados de la línea del trópico de Cáncer. Entonces nosotros miramos de forma indirecta lo que son las 4 estaciones del año. Y eso lo miramos nosotros en la salida y en la puesta del sol. ¿Cómo podemos observar eso? Nosotros nos levantamos por la mañana, miramos por ejemplo hacia el noreste, miramos la salida del sol. Y por la tarde al sur oeste, prácticamente nosotros miramos al noreste en la mañana y al noroeste por la noche, o cuando ya casi se está ocultando el sol, entonces vamos a ver la caída del sol. Entonces, en otras palabras, el sol sale al noreste y se oculta al noroeste, en una inclinación pues prácticamente siempre casi hacia el norte. Ahora, pero ¿qué influye esto? ¿En qué nos beneficia? ¿En qué nos ayuda? Sabemos que cada estación del año tiene sus ventajas y tiene sus desventajas.
¿Cuál es la ventaja que tiene en esta época? Hay mayor radiación solar, hay más, en este caso, lo que nosotros conocemos, en el caso de los ríos, es un poco más transparente el agua, pues me explico. Pero ¿qué pasa? La parte de desventaja que tenemos nosotros, la mayor ausencia de calor, o sea, tenemos más calor por la radiación solar que entra de forma directa. Ajá. Entonces, ese es lo que nosotros conocemos como insulación solar. Entonces, al ver más radiación solar, entonces se producen más enfermedades. Por ejemplo, vemos nosotros que se desarrolla una plaga como es la mosca. Si alguien ha tenido esa observación y esa casualidad, que precisamente solo en estos meses se desarrolla la mosca y después ya desaparecen. Entonces, esa es una de las razones que se da en esta época. Otra de las razones también que afecta, en este caso, en esta época de verano, que las enfermedades cardíacas, las enfermedades, por ejemplo, respiratorias también, lo que es lo que nosotros conocemos, también las personas que padecen de las presiones. Entonces, y lo más recomendable es el consumo de agua. Mayor consumo de agua es lo más recomendable para esta época. Lógicamente cualquiera dijera, pero si está lloviendo, una cosa son las estaciones del año y otra cosa son los fenómenos meteorológicos. En Nicaragua se dan dos eventos que se dan en el año. Lo que nosotros conocemos, tiempo húmedo y tiempo seco. ¿Cuánto dura ese tiempo húmedo? El tiempo húmedo dura, por ejemplo, de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, 6 meses. El tiempo seco, ¿cuánto dura? Lo que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, son 6 meses. Pero eso no es relativo en toda la parte del país, porque si usted se va, por ejemplo, a Río San Juan o a Mulucucú o a las zonas del Caribe, hay lugares que pasa lloviendo hasta 10 meses. Pero el hecho que esté lloviendo no significa que es invierno. Esa es la equivocación que se da, que cuando llueve es invierno, cuando no llueve es verano. Entonces, una cosa son los fenómenos meteorológicos y otra cosa son los fenómenos astronómicos. Eso, por ejemplo, valga bien siempre la aclaración. Por ejemplo, en Chinandega, ahí no se cumplen los 6 meses de seco y 6 meses de humedad. Empieza a estar hasta 8 meses que no llueve. Entonces, eso es lo relativo con respecto a eso. Ahora, quiero manifestar que el solsticio de verano, hay ciertas condiciones que se dan que son favorables para el hemisferio norte. Por ejemplo, en el hemisferio norte se da lo que nosotros conocemos el sol de medianoche. ¿En qué consiste el sol de medianoche? Que el sol pareciera que se ocultara a las 12 de la noche, pero no se oculta. Sí. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene. La otra cuestión que se da el sol, en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano, es que realmente se festejan ciertas fiestas, por las fiestas de San Juan, que se festejan, por ejemplo, en España y parte de lo que es Europa. Pues. Las fiestas de San Juan, se festejan a San Juan, hacen una quema, pues, y son tradiciones que se hacen para, en este caso, para festejar el solsticio de verano. Otra de las condiciones que tiene el solsticio de verano, realmente hay mayor radiación solar, y esto ayuda para, por ejemplo, para las empresas, por ejemplo, aquellas recordemos que la electricidad no solamente actualmente se restaura a través sino que hay energía solar. Energía solar, eólica, otra. Entonces, pero la ventaja de esto que existe es que como estamos en un país tropical, tenemos mayor radiación solar, entonces utilizamos lo que conocemos la energía solar como una fuente que podemos adquirir nosotros. Entonces, esas son las ventajas del solsticio de verano. Precisamente hoy, 21 de junio, entramos nosotros a lo que es la tercera estación del año, en este caso, en la segunda estación del año, que es el solsticio de verano. Posteriormente, en 3 meses, vamos a entrar nosotros a lo que es el equinoccio de otoño. Bueno, muchas gracias, ingeniero David Castillo. Siempre, como le decía, valga la aclaración, porque la gente cree que estamos después de mayo es invierno, y es que meteorológicamente es la época lluviosa. Ahorita vienen tormentas, entonces la gente ve la lluvia y cree que estamos en invierno. Quiero hacer una aclaración también para terminar, es que estos calores también se debe a la presencia del fenómeno del Niño,
que lo podemos aclarar después. La presencia también de lo que es el calentamiento global también, que influye bastante eso. Y lo que es la entrada del solsticio de verano. Y hay otro factor que es importante que se da en la India. Por ejemplo, en la India hay demasiados muertos actualmente, fuentes de calor. Entonces hay otros fenómenos de la naturaleza que influyen también con estos calores, no solamente porque entra el solsticio de verano, sino también la presencia del niño, el calentamiento global, y hay otro que oscilación, en este caso de Julián, pues me explico, que también influye, que son bastante pues, perseverantes en el caso, ya no en Nicaragua, sino en este caso de la India. En todo Managua tenemos un servicio alterno, como son las mototaxis, caponeras como les dicen. Vamos a estar hablando sobre el reordenamiento de ellas. Hay más de 4.000 solo en Managua. Y vamos a ver cuáles son los proyectos que tienen. Ahora tienen que andar no uniformados, pero sí bien presentables y nada de chores ni en chinela. Tienen tarifas ya reguladas. Este es uno de los temas que también vamos a estar abordando. Dejo con ustedes este resumen de entrevista. Un tema pues que a todo el mundo le interesa y es el tema de las mototaxis. Todo el mundo utiliza las mototaxis y veamos los procesos, los procedimientos que se están haciendo alrededor de este transporte colectivo. Tenemos para ese a Luis Sánchez, él es de la Federación de Trabajadores por cuenta propia de la Central Sandinista de Trabajadores. Gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, María Elsa. Claro que sí, nosotros estamos contentos. Gracias por sintonizar el canal de noticias de Nicaragua y decir que efectivamente el 6 de enero se juntaron instituciones que recibiendo orientaciones de nuestro buen gobierno decidieron enfocarse en el ordenamiento de las mototaxis, ¿verdad? Ya es un descalificativo en nuestro tiempo llamarle caponera, ¿verdad? Sí. Como se le llama por ahí, ¿verdad? Entonces, es decir, las mototaxis que son de dos formas, ¿verdad? Están las mototaxis que ya vienen exclusivamente para eso y hay unas refaccionadas o adaptadas, como se conocen, pues como tal, ¿verdad? Entonces, que vienen de 2 ruedas y se convierten de 3 ruedas, pues, ¿verdad? Es decir, para poner los pasajeros en la parte de adelante. Entonces, lo que se hizo en este momento fue precisamente entrar en el ordenamiento, lo cual significa comenzar con un inventario. De lo que hay en el país. Sí, de lo que hay en el país, es decir, y municipio por municipio se está trabajando en eso, pues. Evidentemente, pues el municipio de Managua es el municipio más grande, pues, del país, ¿verdad? No solamente es la capital. Entonces aquí estamos hablando de casi 4.000 mototaxis circulando, ¿verdad? Solo en Managua. Solamente en Managua. Sí. Y de distintos dueños privados, hay algunos que tienen 5, otros solo manejan la suya. Sí, bueno, por eso precisamente entre la parte del ordenamiento está el inventario y las capacitaciones que se están impartiendo tanto en la Policía Nacional de Tránsito como los compañeros de ILTRAMA se están capacitando tanto a los dueños de las mototaxis así como también a los cadetes que se les conoce, ¿verdad? Hay dueños de mototaxis que sí, pues ellos personalmente manejan su mototaxi, pero hay quienes lo hacen a través de los trabajadores conocidos como cadetes, ¿verdad? Entonces, en ese inventario resulta que no es solamente conocer la parte de la cantidad de unidades que están dando el servicio, ¿verdad? Sobre todo a los más desposeídos, pues porque un servicio de 10, de 15 Córdoba, es decir, es un servicio precisamente para las personas de menor ingreso. ¿Eso está regulado? ¿O cada quien pone su precio? Se establece por la tarifa por los recorridos, es decir, específicos de dónde a dónde, puede decir a veces en un barrio, a veces en una zona residencial, ¿ya? O a veces en lugares donde no hay acceso. Lo establece el dueño de la caponera,
como le decíamos, ¿verdad? Realmente, ellos lo establecen. No, lo establece en este momento IRTRAMA, ¿verdad? IRTRAMA define los corredores, ¿verdad? ¿Qué son los corredores? El corredor es que tengo un punto de partida, ¿verdad? Y tengo un destino, ¿ya? Es la diferencia entre el taxi, que tiene una concesión para circular en todo el municipio, ¿verdad? Entonces, es la diferencia. Puede decir, nosotros tenemos un origen, un destino, ¿verdad? Entonces, eso nos permite tener más estabilidad, ¿verdad? Y por supuesto, estamos promoviendo, en nuestras organizaciones, estamos promoviendo que se pueda tener un mejor servicio. ¿Qué quiere decir un mejor servicio? Es decir, entonces las capacitaciones son precisamente para conocer mis derechos y mis obligaciones, ¿verdad? La obligación del buen servicio hacia la ciudadanía comienza por mi presentación, ¿verdad? Mi presentación de cara al ciudadano. Es decir, yo no puedo andar en chinela, yo no puedo andar en camisola, van a ordenar yo no puedo también andar que en short, tengan una mejor presentación, que realmente andan en short y en short, en chinela, gancho, ahí todo. Entonces, es decir, la idea es que estén bien presentables, ¿verdad? Aunque estamos en un país tropical, pero estamos de cara a que hagamos ese esfuerzo y tengamos una perfecta identificación, ¿verdad? Por otro lado están la carnetización, que eso es muy importante para saber identificar al cadete de qué sindicato, de qué organización sindical pertenece y de a quién debe rendirle cuenta, pues. Ellos tienen placas también. La motocicleta tiene, la mototaxi tiene una placa, ¿verdad? Y entonces en la rotulación se amplía, ¿verdad? Y se le pone un código, es decir, de la organización a la cual pertenece, ¿verdad? Entonces tiene un emblema, tiene identidad, es decir, más amplio inclusive que los mismos taxis, pues, ¿verdad? Por otro lado, la inspección mecánica y la inspección es conocida como la inspección eléctrica, pues inspección técnica, pues en general, esta lo hace los compañeros de IRTRAMA, ¿ya? En este caso ya nosotros hemos avanzado ya casi en un 70% de nuestras unidades, y entonces, es decir, eso nos ha significado una inversión, ¿verdad? Porque no es un gasto, sino una inversión para andar mejor la mototaxi, ¿verdad? Porque de esta forma garantizamos un servicio no solamente estético, ¿verdad? Sí, de presentación, sino un servicio completo de calidad hacia la población, ¿verdad? Entonces, eso hemos avanzado muy significativamente en eso y estamos creando no solamente medidas coercitivas, sino también creando conciencia en cada uno de los que brindan este tipo de servicios. Y unos ya también brindan servicios como Uber, porque yo veo que lo llaman y ya tienen... Bueno, es que si estás en mi ruta, si estás en mi barrio, o sea, yo lo puedo hacer, sí, ¿ya? Ordenadamente. Ya tienes sus clientes. Pero yo no puedo irme del barrio La Fuente, por ejemplo, ¿verdad? A el barrio San José Oriental, por ejemplo. Okay. Entonces tienen su sitio destinado cada quien. Por eso insistimos en me que decía que origen y destino. Que no pueden estar en las vías, que a veces andan en las vías principales. Muchos accidentes nos han mostrado la obligatoriedad de estar en no en las vías principales, sino en las vías alternas donde se le puede brindar el servicio a nuestros pasajeros, ¿ya? Por decir algo, hablemos de la carretera Masaya. Entonces, se ponen en la rotonda Ticuantepe y de ahí para Veracruz sí pueden estar, pero no pueden andar en la carretera Masaya. Que no se puede circular dentro de las pistas principales, menos en una carretera tan transitada. Pues, por ejemplo, si vos mirás Esquipula, por ejemplo, entonces hay una fila de cada uno de ellos y van tomándose, sí, en cada uno. Entonces, es de ahí, yo giro, regreso y voy hacia adentro, ¿ya? Porque ahí no tengo un bus, no tengo una ruta
alterna que me ayude en ese caso, ¿verdad? Entonces, eso es un servicio a la población accesible. Por ejemplo, de la rotonda de Ticuantepe hacia Ticuantepe, ese es un lugar autorizado, que ahí circula. Está entre algunas rutas, sí. Porque, igual de la Ticuantepe a todo Veracruz. Sí, efectivamente, es decir, en los municipios de la capital nosotros brindamos un buen servicio y estamos trabajando en eso, es decir, y estamos luchando para que esos libretazos, por decirlo así, ¿verdad?, de forma popular, no se nos den, pues, es decir, de que yo tengo que salir porque mi cliente me pidió que vaya sobre la carretera, que vaya al súper, pues, qué sé yo. Entonces, es decir, ese tipo de cosas no deben estar pasando. ¿La policía los multa también a ellos? Precisamente estamos en una campaña de que nadie puede conducir una mototaxi sin su licencia, ¿ya? Entonces, requerimos del esfuerzo tanto del dueño de la mototaxi como también del cadete, es decir, tiene que tener su respectiva licencia autorizada, pues, es decir, ¿para qué? Para que esto permita que él conozca mejor, ¿verdad?, las obligaciones que tiene como agente de servicio, ¿verdad?, de cara a la población. Realmente en las carreteras no se ven casi accidentes de tránsito, se ve en las motos principalmente, pero en mototaxis casi eso no se mira. Sí, lo que pasa es que, es decir, hay quienes nos descalifican constantemente y lógicamente quienes lo hacen son personas que no saben de la necesidad del poblador en cuánto lo necesita, cuánto requiere de ese servicio, ¿verdad? Es decir, paralelamente a las unidades de buses que nos llevan a 250, ¿verdad? Es decir, saben de que este es un servicio un poco más ágil, más rápido y de recorridos cortos. Sí. Una última pregunta antes de concluir. Hay este proyecto de traer, ahora que estamos con las relaciones comerciales en China, y ahí es uno de los transportes más usados, traer mototaxis de China. Bueno, en principio hay dos instituciones, es decir, comerciales, que están trayendo las otras, las que ya vienen preparadas, las mototaxis ya establecidas, pues originales le llaman, ¿verdad? Pero también ahorita estamos hablando con una persona que viaja, pues, precisamente a ese gran país, y están hablando no solamente de este tipo de mototaxis, sino más bien concretamente de mototaxis eléctricas, ¿ya? Es decir, que nos vendría a ayudar a brindar el servicio y hacer la transformación. Fíjese que en la decisión del presidente de Nicaragua de ayudarnos con el ordenamiento a partir del 6 de enero, se enfoca y dice que es importante que esas mototaxis que ahora son refaccionadas o adaptadas se transformen en unas mototaxis originales, ¿verdad? Y entonces en ese peregrinar se habló de un periodo probablemente de 1 o 2 años. Ahora solamente hemos concluido el primer semestre de este ordenamiento. Sí creemos de que en un periodo similar, ¿verdad?, de 2 años, sí puede ya hablarse con más fortaleza de estos temas, ¿verdad? Sí, de hablar de las mototaxis que están viniendo en diésel y esas eléctricas que están por venir en los proyectos de los comerciales, de los acuerdos que están haciendo el gobierno con este otro país hermano. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas televidentes, por haber estado. Felicidades nuevamente a todos los padres de familia en su día. Que Dios me los bendiga y que pasen con su esposa, con sus hijos, en familia. Gracias y continúen con la programación.